Bueno, bienvenidos a nuestro quinto curso de diagnóstico, prevención y manejo del trauma obstétrico al piso pélvico. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la reparación del desgarro perineal de tercer y cuarto grado. Claramente que cuando ocurre esto, generalmente pasa a ser casi una catástrofe en el sentido de que uno puede ser el que atiende el parto y se encuentra con este escenario, o muchas veces también uno puede llegar como segunda opinión y encontrarse con un escenario de esta forma. Y ahí aparecen muchas preguntas. Lo primero que uno pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿A quién llamo? Y ahí la pregunta es, ¿y ahora qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Llamamos a un coloproctólogo? ¿Llamamos a un uroginecólogo? ¿Llamamos a un ginecólogo con experiencia? ¿Y qué le hacemos? ¿Episiotomía? ¿O operamos color con color? ¿O qué otra técnica alternativa se nos ocurre? Bueno, para poder aclarar esto, este es el objetivo del curso, poder llegar a un buen diagnóstico, a un buen tratamiento quirúrgico en este caso, con un buen resultado. Y claro, el 30% de los coloproctólogos recomendarían probablemente una colostomía, que es lo que mucho tiempo atrás se optaba. Pero estamos llamados nosotros a evitar esta resolución porque sabemos que existe otra alternativa que tiene mucho mejor resultado, que es la reparación. Bueno, esta charla tiene algunos contenidos. Vamos a hablar un poquito de prevalencia para reforzar mentalmente que nosotros tenemos la opción de enfrentarnos en algún momento a un oasis. Vamos a hablar sobre los resultados de la reparación primaria, que aparentemente uno dice, chuta, reparé, me quedó súper bien, pero lo que aparentemente resulta tan bien anatómicamente, funcionalmente, pudiéramos tener algún impacto negativo. Algunos principios y técnicas de la reparación, el manejo y los cuidados postoperatorios que son tan importantes como la reparación. Y después voy a mostrar un video tutorial que está orientado a cómo poder entrenarse en casa y cómo poder adquirir el reconocimiento de la estructura y conocer la técnica del paso de los puntos que muchas veces se olvida cuando uno no se practica. Y finalmente vamos a ver un video de un desgarro de 3B y después otro video de un desgarro grado 4. Esta diapositiva, el objetivo es poder, ustedes se centran en la imagen y en las curvas. Siempre que uno atiende un parto, aunque el parto sea normal en la parte de abajo de la gráfica, uno siempre está con la amenaza de enfrentarse a un oasis, como ya lo hemos visto en la presentación anterior. Episiotomía o periné que aparentemente queda muy sano. Al hacer exploración uno se encuentra con que hay ya, o puede haber, o puede detectar o evidenciar algún daño esfinteriano. Bueno, y ahí ustedes a medida que van subiendo y van variando los colores hacia arriba, va viendo que el parto se va convirtiendo más traumático y nos vamos viendo en la probabilidad mayor de enfrentarnos a un oasis. Por lo tanto, si atendemos un parto, tenemos que conocer el oasis, tenemos que poder diagnosticarlo y poder repararlo adecuadamente. Y tener claro que si nos enfrentamos a un forceps, o sea, claramente la probabilidad es mucho mayor. Esta es una casuística que se presentó en Australia en 2015, muy importante, donde ahí analizan la tendencia durante un periodo de 10 años y se ve cómo varían los porcentajes y cómo la tendencia va aumentando, aunque los estudios no pudieron demostrar por qué se producía este aumento de tendencia, sobre todo en los forceps y en los forceps con episiotomía. Pero es importante tener presente que uno se puede enfrentar a este escenario. Bueno, cuando uno ya, y las casuísticas muestran, las revisiones muestran que, y uno analiza el resultado postoperatorio de un oasis después de una reparación, hay un estudio del año 2007 que muestra, Sultan y Takar, informan ahí en una revisión en 35 estudios con un periodo de 25 años y un seguimiento a 1 a 30 meses. Fíjense que ahí la incontinencia anal puede llegar a un 39% y con variaciones de 15 a 61. Por lo tanto, la reparación primaria no podemos hablar de 100% siempre de recuperaciones o de sanidad completa. Siempre hay esta sombra que nos acompaña de la persistencia funcional del sistema esfinteriano. Y la incontinencia fecal, ya en forma mucho más grave, llega a un 14%.
un trabajo publicado ahora en el 2018 recientemente sobre los resultados clínicos de la reparación de OASI habla de un 9% ya de sintomatología severa después de una reparación en la primera instancia. Y también no dejar de mencionar que la urgencia fecal también está presente y la persistencia ecográfica después de la reparación puede llegar hasta un 91, o sea, una parte muy amplia, la persistencia de los signos ecográficos que no siempre tienen traducción clínica. Bueno, también quiero acotar y mostrar esta diapositiva porque es muy importante considerar que cuando uno ya se enfrenta al OASI y uno llega y va a plantearse una estrategia de reparación, tiene que tener claro que la evaluación y la clasificación de la lesión es fundamental. Quizá es lo más importante y que va a dar un pronóstico en el resultado final o tasa de incontinencia. También es importante considerar que a medida que el desgarro aumenta en grado, también aumenta la posibilidad de incontinencia. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos de un grado a otro, podemos duplicar la probabilidad de incontinencia anal. Así que la clasificación inicial y poder detectar bien los daños y poder diagnosticarlo, quizás es lo más importante en relación al resultado postquirúrgico. Bueno, por lo tanto, ya teniendo establecido el diagnóstico de un desgarro de tercero o cuarto grado, viene ahora la técnica de reparación. Y las técnicas de reparación, vamos a hablar sobre estas dos técnicas y en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica de simulación que vamos a hacer posteriormente con los grupos asignados, vamos a hablar de la técnica término terminal y de la técnica overlap. Aquí ustedes pueden ver que la término terminal es una técnica de afrontamiento de bordes, de extremos de estructura, en este caso estructuras musculares, y el overlap es un traslape de las estructuras musculares con un punto especial que lo vamos a revisar posteriormente. Bueno, es importante considerar que es mejor el overlap, el término terminal, y en una revisión Cochrane en el año 2013, en un metaanálisis donde se revisaron 6 trabajos prospectivos randomizados y se agruparon 588 mujeres, la conclusión ¿cuál fue? Que la técnica overlap parece estar relacionada con menos riesgo de desarrollar síntomas de urgencia e incontinencia anal a los 12 meses. Sin embargo, a los 36 meses no hubo diferencia entre incontinencia fecal y agase entre las dos técnicas. Por lo tanto, la conclusión de ese metaanálisis era que el overlap persistía porque tenía más robustez desde el punto de vista anatómico y de reparación, ¿ya? Así que eso es lo que se pudo concluir hasta ese momento. Sin embargo, en una publicación en Finlandia del año 2018, donde se hizo una evaluación del resultado de la reparación primaria desde el punto de vista clínico, donde después de una reparación de OASI se encontró que el 64% de los pacientes estaban asintomáticos, el 27% tenía una incontinencia leve y aproximadamente el 9% experimentaban síntomas graves. Cuando analizaron si la técnica overlap o término terminal influía, ellos no encontraron que había diferencia en usar una u otra técnica en la reparación de estos defectos esfinterianos. Ni tampoco también pudieron notar diferencias significativas si en el grado de especialización del cirujano. Pero al final hacen un comentario que pareciera, y leyendo la literatura posterior a esta publicación del año 2018 y los análisis, sobre todo que hace Sultan, pareciera que el reconocimiento de la lesión, esto es importante, reconocer y diagnosticar bien la lesión, sería muy relevante en el resultado, porque probablemente uno va a ir reparando overlap o término terminal de acuerdo a los daños que va teniendo, pero lo que uno no puede dejar de tener es la topografía y el correcto diagnóstico de la lesión y la magnitud de ella para tomar las decisiones de reparación. Bueno, la reparación de tercer y cuarto grado, hay elementos y algunos tips que hay que tener en consideración. Uno de los primeros elementos es que cuando uno está en una maternidad y está atendiendo parto en un pabellón, el pabellón tiene que disponer de una caja de esfínter, que es bien específica en ese caso. Nosotros contamos con 2 cajas en nuestros pabellones. ¿Qué es lo que tienen estas cajas? Tienen un set de instrumental, principalmente tienen una tijera Maquindo,
que es la tijera que nos va a permitir poder disecar las estructuras musculares, y un set de ALICE que nos permite también tomar, traccionar y nos va a ayudar a separar y a poder traccionar los distintos elementos para poder identificarlos. Pero también tiene una pinza muy importante, que es la pinza Wastellander, que es como un forceps en el fondo, que al apretarlo el mango, los jales, esta pinza se abre y nos permite a nosotros exponer la región dañada, o nos puede ayudar a exponer y a reconocer las estructuras como se mostraba en una diapositiva anterior. Aquí el objetivo de la pinza es poder exponer el campo para poder identificar las lesiones y poder reconocerlas y poder trabajar en el campo sin tener otras manos, o si a uno le toca hacer la reparación solo, esta pinza nos va a ayudar bastante. Aquí es importante porque la visión nos permite también identificar los extremos cuando hay una lesión completa del esfínter externo, ya que este se retrae, y nos podría ayudar a no pasar por alto un daño evidente. Bueno, la luz es súper importante. Y lo otro que es relevante, yo estimo que es muy relevante, que cuando uno se enfrenta a un trauma del piso pélvico, yo creo que siempre uno debe pedir ayuda, ya sea como segunda opinión, ya sea como asistencia en la técnica, o ya sea como ayuda en el fondo psicológica para poder manejar esta situación, porque es una situación estresante cuando uno ve y abre, se produce un parto, termina el parto, saca la placenta y se ve que está viendo el recto y la mucosa rectal. O sea, uno entra en situación no de pánico, pero de cierta aprensión, que uno lo puede bloquear y no poder seguir los pasos adecuados. Tenemos que tener presente también y conocer nuestros materiales de sutura. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con el PDS y el Vicryl. Todo el mundo sabe el tiempo de absorción, la fuerza tensil de cada uno, y las recomendaciones para suturar cada una de las estructuras las vamos a ver a continuación. Lo importante es que todas estas suturas tienen que estar perfectamente cubiertas para que no produzca migración de los tejidos o complicaciones locales. Hay un estudio que fue publicado en que no se muestra diferencia en la modalidad relacionada con las suturas PDS o Vicryl a los 6 meses postparto. No hay morbilidad asociada a ello, por lo tanto, cualquiera de las dos suturas se puede ocupar. Es más fácil ocupar el PDS porque corre mucho mejor en los tejidos y tiene menos abrasión, así que produce menos daño cuando uno está suturando o está anudando. Bueno, dentro de las recomendaciones de la sutura, nosotros tenemos que tener presente que las estructuras que vamos a suturar es la mucosa anal, ya que se puede suturar punto separado corrido, ya con Vicryl 3.0, el esfínter anal interno y el externo. La técnica que nosotros usamos es la técnica término-terminal para poder afrontar el esfínter interno, y en el esfínter externo podemos ocupar la técnica overlap o término-terminal de acuerdo a algunas características o situaciones que nos encontramos en ese momento, y para ambos podemos usar el PDS 3.0. ¿Quién repara? Entonces la pregunta, ¿dónde se realiza la reparación y qué importancia tiene la anestesia? Claramente que esta es una técnica que todo el mundo la puede aprender, por lo tanto, la lógica va a reparar la persona que tiene el entrenamiento o que tiene el conocimiento para poder hacer secuencialmente en forma lógica tanto el diagnóstico, el reconocimiento y la reparación con los tips que vamos a revisar a continuación. Por lo tanto, si uno está entrenado, perfectamente está autorizado para poder hacer la reparación, ya que la misma literatura muestra que la especialización no tiene mucho que ver con el éxito de la reparación del oasis, sino que, más bien dicho, apunta a la competencia o habilidad adquirida en las técnicas de reparación. ¿Dónde se debe realizar la reparación? La reparación, obviamente, como decía César, el lugar más adecuado es un pabellón con una luz adecuada, tener todo el instrumental adecuado, tener la ayuda, la asistencia para la exposición, y obviamente tener una buena anestesia para poder identificar la zona, la distinta estructura y poder trabajar tranquilamente, y no al paciente que esté ahí con movimiento, que va a ser mucho más complejo poder realizar esta técnica de reparación. El uso antibiótico es fundamental, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los principios y la técnica? El primer punto que uno tiene que es la identificación y clasificación del oasis, de lo que ya está. Cuando uno llega a pabellón, inicialmente uno tiene que primero revisar el paciente nuevamente y darse cuenta de toda la magnitud, las estructuras dañadas, controlar el sangrado, y después de ahí uno plantearse las posibilidades quirúrgicas que nosotros vamos a tener.
Y como decía, uno de los pasos cruciales en el tratamiento del oasis, según el artículo que yo les presenté, es el reconocimiento. Y la técnica operatoria podría ser secundaria quizás. Así que el diagnóstico y reconocimiento es uno de los mensajes importantes a entregar en esta charla. Como hemos dicho, sigue siendo el dedo el actor principal aquí en lo que es el diagnóstico y el resultado de la técnica quirúrgica. Los principios, unos principios de la técnica es considerar lo que ya se habló, que no se puede pasar algunos defectos ocultos como el buttonhole, que es un orificio de la mucosa sobre los esfínteres y que siempre tiene que ser evaluado antes de iniciar una reparación. Esta se puede reparar con bicril, puntos separados, y colocar algo de tejido que refuerce esta reparación, para poder evitar que no se produzca una fístula posteriormente. Aquí nosotros vemos cómo el dedo es capaz, con una buena técnica, identificar este defecto y posteriormente repararlo según las recomendaciones con sutura o punto separado, o punto separado anda bastante bien. De los pasos los pasos de la reparación de un daño de cuarto grado, bueno, tenemos que enfrentar la reparación del epitelio anal, y eso se hace con punto continuo separado. Nosotros los hemos hecho generalmente con punto corrido, con bicril 3.0, ¿ya? Y evidentemente el nudo tendría alguna importancia en el sentido para reducir una infección secundaria o reducir el material de sutura en el tejido, o sea, tratar de ser lo más anatómico y hermético en cerrar este epitelio. En el momento del cierre de la estructura esfinteriana, uno tiene que claramente ir a reconocer la estructura, reconocer que cuando uno repara el esfínter anal interno es un tejido, es una estructura mucho más delgada, es más fina que el esfínter externo, tiene un color especial que ya lo discutimos, y la técnica para poder repararlo es la técnica término-terminal, con sutura de PVC fundamentalmente. Y como se decía al principio de la charla, la reparación del esfínter anal interno es un factor pronóstico de la continencia, tal como se discutió al inicio, que es un músculo muy importante en poder garantizar un resultado funcional de una buena reparación de un oasis. En la reparación del esfínter anal externo, claro, es un músculo mucho más robusto, tiene algunas características anatómicas que lo permiten diferenciar. Es muy importante el poder reconocerlo, porque este músculo, cuando se secciona en su totalidad, se retrae en su cápsula, se puede perder, y si uno no lo reconoce muy bien y no lo reconoce fundamentalmente, uno puede estar suturando los músculos transversos superficiales, caso error. Por lo tanto, la exposición, el reconocimiento de este músculo es fundamental para poder hacer la reparación correcta. Y la técnica que se usa puede ser término terminal o una técnica overlap. La técnica término terminal se recomienda cuando el operador no tiene mucha experiencia, no está muy familiarizado con el punto overlap, o si el esfínter está parcialmente roto o es un desgarro 3A, 3B que permite realizar esta técnica. La técnica overlap, aquí la podemos ver en un modelo, ¿ya? En que lo fundamental es poder traslapar el músculo. Para eso hay que disecar el músculo e identificarlo. Y en el modelo de cerdo, ahí vamos a trabajar cómo poder identificar esta musculatura y dejar unos brazos para poder cruzarlo a través de este punto especial, que uno lo hace y se olvida, tiene que estarlo practicando permanentemente para uno no olvidar este tipo de puntos. Lo otro importante es cuando uno va a hacer la reparación de la musculatura, la idea es poder poder reparar toda la longitud del músculo, ya que también este es un factor predictor de incontinencia anal si uno no lo repara en su totalidad y en forma correcta. La reconstrucción del cuerpo perineal claramente es el último paso, ya cuando tenemos toda nuestra reparación hecha, y da soporte a la reparación esfinteriana, cubre las suturas de la reparación, el cuerpo perineal protege el sistema esfinteriano de parto futuro. Y esto se repara con técnicas igual que una episiotomía, con bicril 3.0. Finalmente, la evaluación final, después de que ya reparamos nuestro oasis, reparamos nuestro desgarro, es hacer un tacto rectal en el fondo para verificar que todas las estructuras están correctamente reparadas, que no hay hematomas residuales, y eliminar todo cuerpo extraño que esté relacionado con nuestra técnica quirúrgica, y evidentemente hacer un protocolo detallado que nos permita a nosotros registrar nuestra técnica y nuestros hallazgos de inicio del oasis.
Las recomendaciones en el manejo postoperatorio son extremadamente importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque no olvidar que en una publicación reciente en relación a reparación temprana de una dehiscencia de un oasis reparado, esto se puede presentar hasta un 2%, 2,6%. Por lo tanto, ir a reparar un oasis o una licencia después de un primer tiempo de un oasis reparado es bastante complicado. Los resultados bajan, los resultados funcionales. Por lo tanto, teniendo cuidado en estos conceptos, uno va a poder bajar esta posibilidad de una complicación posterior de un oasis. El uso correcto de antibióticos va a disminuir la infección y la dehiscencia. Lo que hablamos que la dehiscencia puede llegar a ser hasta un 2%, 2,6% en una serie recientemente publicada. Pero no hay estudios randomizados que comparen infección con el uso no de antibióticos. Pero por ahora la recomendación es usar antibióticos de amplio espectro, cefuroxima, metronidazol, y usarlo en un régimen continuo por 5 a 7 días después para completarlo en forma oral. El cateterismo vesical es muy importante. Se recomienda por 24 horas en los casos que la paciente no orine espontáneo, cateterismo cada 4 horas. Claro, porque el trauma en este momento puede afectar evidentemente el mecanismo miccional. La analgesia es muy importante. Más del 90% de los pacientes con oasis tienen dolor hasta después de 7 días. Por lo tanto, el manejo de analgesia nos va a ayudar bastante a poder que el paciente se sienta mucho más aliviado, porque es un trauma muy extenso, así que el dolor es muy difícil de tratarlo y hay que usar analgésicos adecuados. Se recomienda el diclofenaco, ya que la leche materna no se detecta. Se recomienda usar analgésico oral por ningún motivo vía rectal, ya que puede aumentar o aparecer algunas complicaciones secundarias al uso por vía rectal. El laxante es fundamental para poder ablandar las heces y disminuir el trauma sobre nuestra reparación. Hay distintas modalidades de uso del laxante, pero lo importante es usarlo por un mínimo de 10 días para poder asegurarse que el paciente esté obrando bien y no vaya a tener un potencial riesgo por defecación obstruida. El seguimiento, no hay estudios que se recomienda un estándar de cómo seguir estos pacientes. Sin embargo, Sultan en sus publicaciones promueve generar una clínica perineal en el fondo para poder tener un grupo de profesionales que tengan el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia en el manejo de estas lesiones y de las reparaciones. Los controles médicos se hacen hasta 6 a 8 semanas, y claramente por la magnitud de estas lesiones. La educación al paciente en relación a los síntomas que puede presentar, dehiscencia, infección, fiebre, absceso y incontinencia, también sabemos que pueden aparecer posteriormente algún tipo de incontinencia, y el dolor y la infección es muy importante. El inicio de la quinioterapia de entrenamiento se deja fundamentalmente entre las 6 y 12 semanas de reparado del oasis, una vez que ya estemos seguros que esta reparación y esta cicatrización es adecuada. Bueno, esta clínica perineal tiene que tener evaluaciones clínicas estandarizadas, uso de endosonografía, manometría y una derivación oportuna a coloproctólogo y a un equipo multidisciplinario en el caso cuando aparecen alguna evolución que se sale de lo habitual. Por lo tanto, yo creo que todos nosotros sabemos cerrar una episiotomía, ¿ya? Ahora, el reparar un oasis implica probablemente un poquito más de entrenamiento, de educación continua. Así que el mensaje, yo creo, es poder reconocer la lesión, cuantificarla muy bien, evaluarla y poder aplicar los conceptos quirúrgicos adecuados para poder reparar cada una de estas estructuras. Teniendo claro que el oasis puede tener algunas consecuencias posteriores en el sentido de persistencia, de incontinencia anal o a urgencia. Por lo tanto, la información al paciente es muy adecuada, tiene que ser muy completa en relación a este tipo de reparaciones. Pero para esto uno tiene que tener educación continua, entrenarse, entrenarse y entrenarse. Es difícil entrenarse en modelos vivos, por lo tanto, hemos recurrido a poder entrenarnos en modelos que hemos creado. Así que ahora yo les voy a mostrar un modelo, un entrenamiento de un video. ¿Aló? Bueno, les voy a mostrar aquí un modelo que hicimos de goma eva
donde el objetivo es poder identificar las estructuras. Ahí nosotros vemos en rojo el esfínter anal externo, en amarillo nosotros vemos el esfínter anal interno, y en rosado nosotros podemos imaginarnos que esa es la mucosa. Así que primero tener conciencia de las estructuras que vamos a reparar y la disposición espacial que tiene cada una de ellas. Esto nosotros lo podemos hacer múltiples veces, así que de esa forma podemos ir adquiriendo la habilidad y destreza y podendo sistematizar el cómo hacer la reparación. Aquí nosotros vamos a empezar a suturar con Vicryl 3.0, vamos a suturar y a cerrar la mucosa anal. Vamos a ir avanzando. Bueno, ahí entonces vamos haciendo sutura corrida y completamos hasta el final y hacemos nuestro nudo y verificamos ahí que esté cerrada la mucosa rectal. Aquí nuevamente ocupamos las ALI y empezamos a hacer nuestro cierre del esfínter anal interno, ya con el punto término terminal. Ahí ustedes pueden ver bien cómo es la técnica del pasaje de los puntos, y vamos así avanzando desde la parte apical hasta la parte proximal. Y vamos pasando los puntos nuevamente y nos vamos asegurando de que este cierre sea lo más anatómico posible. Y finalmente vamos a reparar nuestro esfínter externo. Aquí hay un punto importante, que de derecha se pasa anterior, se sale, después se hace una especie de U para poder que esto funcione como un lazo, acercando un extremo al otro extremo, pero que permita hacer el traslape. Y aquí ustedes pueden ver bien, ya tenemos el primer punto, ¿ya? Y ahí lo dejamos tomado con una Kelly y seguimos avanzando con el segundo punto o el tercer punto si es necesario, ¿ya? La idea es anudarlos al final cuando uno hace el traslape. Aquí ustedes pueden ver, cómo, la colocación correcta del punto hace y permite el traslape. Y este es el punto que uno tiene que entrenar. Y estos modelos, dado que ahora ya no tenemos la libertad de practicar en el paciente, sino que tenemos que recurrir a modelos donde podamos repetir en forma permanente esta técnica, vamos a ir darnos cuenta que después se va integrando a la memoria de trabajo y después ya va siendo parte, vamos a estar preparados en cualquier momento para poder hacer la reparación. Finalmente se refuerza uno de los extremos con el extremo que está traslapado y se refuerza nuevamente con otra sutura para poder reforzar este traslape de ambos brazos del músculo esfínter anal externo. La goma eva es un muy buen material porque tiene una consistencia, por lo tanto, una consistencia suave que permite pasar la aguja. Claro, y uno se puede imaginar ahí también las distintas estructuras, de acuerdo a las consistencias, cómo se va pasando la aguja, y adquiere la habilidad para poder hacer los nudos, hacer la presión adecuada. Tampoco cuando uno aprieta los músculos no puede estrangularlo, así que uno va viendo y aplicando y recordando todos estos puntos. Así que es muy importante tener entrenamiento. Ahí uno ve cómo están las distintas capas de este esfínter artificial reparadas, uno las puede identificar, ¿ya? Y finalmente uno puede, con el dedo pulgar y el dedo índice, uno puede palpar su reparación completa, ya que es lo que hace y lo que vamos a replicar después en el modelo de cerdo, ¿ya? Y ahí está todo nuestro material de sutura. Bueno, eso es lo que quería mostrarles y voy a desconectarme de compartir. Muchas gracias.